aunque los egipcios vengan delante de nosotros, Dios seguirá abriendo el mar rojo para que sus hijos pasen. Y así veo yo las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy hicimos una reunión aquí con la junta de la iglesia y el pastor, y acogieron el proyecto, mire, con beneplácito, hermano, con beneplácito. Y ya viene ese proyecto ahí, muy cerca. Un anhelo mío, muy personal, que le había presentado a Dios hace tiempo. ¿Se ve? Darle comida a las personas, darle un servicio de alimentos a las personas de la comunidad. Hermano, manténgase cerca de su iglesia para que sea parte de esa bendición también. Porque no hay mensaje más directo que el servir. Nosotros creemos que solamente Cristo viene, Cristo salva. Cuando usted le presta un servicio a alguien y se hace partícipe de sus preocupaciones, no hay mensaje cristiano más directo que ese. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Dios está haciendo cosas, hermano. No nos quedemos rezagados. No nos quedemos rezagados. Seamos partícipes de estas grandes bendiciones que el Señor nos está haciendo objeto a nosotros siempre. Amados, el título: la luz de Dios superior a las tinieblas. La luz de Dios superior a las tinieblas. Por un momento, Kimberly en el hospital vio cómo se cernía sobre ella las tinieblas. Pero cuando clamamos al Dios del cielo, miren, no hay tinieblas, no hay oscuridad que se resista al poder de Dios, al poder del Señor. Y la lectura se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 16. Ustedes tienen la porción de la lectura en el programa. Gloria al Señor. Y bienvenidos sean todos a la casa del Señor. El salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No hay un lugar más dulce que la casa del Señor. Allí envía Él bendición y vida eterna. Es en la iglesia. Yo insisto en eso. Es en la iglesia. Los dones Dios los envía en su iglesia, que es el centro por excelencia, donde Dios se manifiesta y se deja sentir. Lean conmigo, amados, estos versículos maravillosos. Dice el verso 1 de 1 de Samuel 8, 1 al 16. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un juez que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas,
los cuales asimismo aquearen sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Amén. Padre celestial, gracias porque tu palabra ha sido leída, Señor. Tu palabra es verdad. Jesucristo dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, que tu Santo Espíritu nos inspire a hablar palabra de Dios, a compartir la palabra no contaminada, Señor, sino la palabra pura que transmite el Espíritu Santo. Gracias por Kimberly, Señor, que es parte ya de la familia de la iglesia. Ella entregó su corazón a Jesucristo en este lugar, hizo profesión de fe y ya ha peleado sus propias batallas. Ya tú las libraste, Señor, de las garras de la muerte. Y está aquí cumpliendo una promesa, Señor. No que le hizo al pastor, no que le hizo a Zoraida, que le hizo a su Dios. Ella misma dijo: iré el domingo a darle gracias a Dios. Y aquí está, Padre Celestial, aquí está. Gracias por Gladys, Señor, porque hemos estado, Señor, en tu presencia, intercediendo por lo frágil, Señor, de sus rodillas. Pero, como dijo el salmista, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí. Cada vez que presentamos a Gladys delante de ti, yo te veo a ti inclinado hacia ella, sanándola, pasando tu mano de salud, Señor. Igualmente por Silvia y este viaje de Zoraida a Puerto Rico, en tus manos están. El verso 6 dice: y Samuel oró a Jehová. Eso es lo que sabemos hacer, Señor, porque encontramos todos los recursos, Señor, en el trono de tu gracia y de tu misericordia. A toda la iglesia, Señor, Jesucristo el Redentor, a nuestras visitas que están aquí en esta tarde, Padre, también oramos por ellos y rogamos que tu gracia caiga sobre ellos, sobre sus planes y sobre sus familias. Gracias, Señor. Dirígeme, Señor. Dame sencillez, dame humildad, dame transparencia para poder ser un mensajero digno, Señor, del mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde. Favores que te pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. No hay tinieblas que paren la luz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay decepción en el mundo, no hay traición que pueda con la fidelidad de Dios tampoco. No lo hay, no lo hay. Y el contexto de esta lectura que tuvimos es un poquito inusual, porque yo elegí el capítulo 4 de Primera de Samuel. Lo escogí por la conexión que hay. No habla de Samuel, habla de Elí, el sumo sacerdote Elí. Y es una información que nos va a ayudar muchísimo a entender las razones de la aplicación de la ley y la justicia de parte de Dios. Recuérdenlo, hermanos, si hay alguien imparcial en la aplicación de la justicia, ese es nuestro Dios. Con Dios no vale aquello de que un soborno por debajo de la mesa, ni un cohecho, ni un lavado de cerebro. Con Dios no. Y nos ayudará muchísimo. El contexto, Primera de Samuel 4, del 12 al 22. Comienza diciendo que un soldado de la tribu de Benjamín fue donde el sacerdote Elí
y le llevó dos malas noticias. Las malas noticias abundan, hermanos, cuando le damos la espalda a la fidelidad de Dios. La primera mala noticia fue que el arca había sido tomada, el arca de Dios, de parte de los filisteos. Recuerden, el arca de Dios simbolizaba la gloria del Señor, el poder de Dios. No era que el poder era el arca, no era que el arca liberaba, era que simbolizaba, prefiguraba el poder de Dios. Fue tomada por el enemigo, y encima de eso, la segunda noticia es que sus dos hijos murieron el mismo día en que tomaron el arca de Dios, de parte de los filisteos. Como si esto fuera poco, porque parece que no va a empeorar la situación, sus dos hijos ya murieron, ya yo lo mencioné, el mismo día, y esto fue profetizado por Samuel. Fue profetizado por Samuel la muerte de los hijos de Elí, según el capítulo 3, 13 al 14. Entonces, hermano, más adelante, la nuera de Elí, el sacerdote, está dando a luz cuando recibe la noticia que el arca fue tomada, que su suegro Elí, que su esposo murió en la batalla, y que Elí, el padre del muchacho que murió, se desnucó. La noticia fue tan fuerte para el sacerdote Elí que se recostó del asiento y se rompió el cuello. La nuera está dando a luz, y al recibir la noticia de que su esposo murió en la guerra, de que su suegro murió también, entonces comienza a parir con dolores. Y dice textualmente el capítulo 4 que ella murió mientras daba a luz. Mire las consecuencias, mire el efecto dominó que puede tener darle la espalda a Dios. Porque eso tiene un antecedente, hermanos. Eso tiene un antecedente, lo que pasó con el profeta. Sus dos hijos habían blasfemado contra Dios, los dos hijos del profeta Elí. Y dice la palabra que él no los estorbó. O sea, mientras ellos blasfemaban con su estilo de vida, al parecer el sacerdote Elí estaba indiferente frente al acto de estos hijos de él, hermanos queridos. Y hay que tener cuidado. Ofni y Finnes, ambos morirían el mismo día, porque Jehová lo había decretado por la voz de su siervo Samuel. Eso ustedes lo pueden ver, hermanos, en el capítulo 3. Pero yo quiero que ustedes viajen conmigo al verso 19 del capítulo 4. Gloria a Dios. Ahí es que la nuera muere, gloria al Señor, cuando se entera de las noticias. Perdón, el capítulo 4, el verso 5. Hay una noticia, hay una descripción que se da allí de parte del sacerdote Elí. Dice que Elí era de 98 años y sus ojos se oscurecieron. Oiga eso, apunte ese dato. Eso está en el capítulo 4, verso 5. Era de 98 años y sus ojos se oscurecieron. Yo le dije a ustedes cuando abordé el mensaje de Nicodemo que la noche con frecuencia es asociado por las escrituras con la maldad, con la decadencia. Este asunto de que se le oscurecieron los ojos a él, esto no es una consecuencia de la vejez, es una consecuencia del juicio de Dios. Es una consecuencia del juicio de Dios. Porque si vamos a Deuteronomio 37:7, ¿qué dice de Moisés? Deuteronomio 37:7, que cuando murió Moisés tenía 120 años, sus ojos nunca se oscurecieron y murió lleno de vigor. Ya Moisés le llevaba bastantes años al sacerdote Elí. Este oscurecimiento de sus ojos, hermano, si usted ve una señal de vejez aquí, nos está faltando discernimiento. Juicio de Dios, juicio del Señor. Por eso se oscurecieron sus ojos, por las consecuencias de no haber corregido sus hijos
mientras blasfemaban y profanaban el servicio al Señor. Hermanos, una cosa es un pecado de índole moral o de índole ético que ya en sí ofenden a Dios. Pecado es pecado. Algunos definen el pecado como distancia extrema de Dios. No importa el tamaño que tenga, distancia extrema de Dios. Pero hermanos, blasfemar y profanar el santo nombre de Dios y su servicio, eso es muy serio. Eso es muy serio. Entonces el papá, al parecer, estuvo de brazos cruzados mientras estos muchachos hacían y deshacían. Gloria a Dios. Y ese es el trasfondo, hermanos, ese es el contexto. Cuando usted esté en su casa, búsquese capítulo 4. Verso 15. Los versículos del 12 al 22, que eso incluye el verso 15, donde habla que se le oscureció la vista a este hombre que tenía ya 98 años. Mire, hermano, cuando le somos fieles a Dios, sea jóvenes, sea viejos, Dios está sustentándonos a nosotros. Porque ¿qué dice uno de los salmos? De los que esperan en Jehová, tendrán alas como las águilas. Es el Señor que lo promete. No fue un político, no fue el hombre, no fue un pastor. Fue Dios que lo prometió. Dios es fiel cuando a la misma medida somos fieles a Él. Recuérdense la ley de la reciprocidad. Yo amo a los que me aman, dice el Señor, y me revelo a los que temprano me buscan. Usted ve, hay que buscar de Dios. Esa es la ley universal de reciprocidad. ¿Y qué podemos decir, hermanos, de Samuel? Uno de los hombres más consagrados de las Sagradas Escrituras y del Antiguo Testamento. El Talmud de los Hebreos sitúa al profeta Samuel al nivel de Moisés y al nivel de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. El Talmud de los Hebreos. Mire qué respeto le tenían al liderazgo de Samuel. El único que ostentó 3 posiciones oficiales de parte de Dios: juez, profeta y sacerdote. Ese fue Samuel. Ese fue Samuel. Y su liderazgo, hermanos, debería inspirar a todas las generaciones. A mí particularmente el liderazgo de Samuel es una fuente de inspiración por la integridad y el carácter que él mostró cuando le servía al Señor. Ese era Samuel. Protagonizó grandes eventos dentro de la historia del pueblo de Israel también. Ese profeta Samuel protagonizó grandes eventos, porque aquí registra que el pueblo de Israel le pidió a Dios un rey. Aquí hay una transición ya. Hay una transición. Gloria al Señor. Ya la gente no quiere que sea Dios que los gobierne. Lo que se llama teocracia, que es un gobierno emanado del mismo Dios. Eso es teocracia. Teos quiere decir Dios y cracia, poder. Ese era el gobierno. Ahora el pueblo quiere un rey, quiere la monarquía. Y eso pasó en el periodo de Samuel. Eso pasó en el periodo de Samuel. Monarquía proviene de una raíz griega, monos, que significa uno. Puede ser un rey, puede ser una reina, puede ser una emperatriz, puede ser un emperador. Y monarquía, argeín, que significa gobierno. Eso fue lo que el pueblo le pidió a Samuel. Y hermanos, mire, cuando usted abre las Escrituras y le pide al Espíritu Santo, como el Espíritu me ha ayudado a mí también, a buscar las similitudes y los contrastes, usted se va a enriquecer, hermano. Se va a enriquecer y va a encontrar profundas bendiciones escarbando en las Escrituras. Por ejemplo, las similitudes entre los hijos de Samuel y los hijos de Elí son impresionantes. Se parecían los hijos de Elí y los hijos de Samuel. Tanto Elí como Samuel fueron sumos sacerdotes. Y tanto Elí como Samuel tuvieron 2 hijos también. Y no siguieron los pasos de sus padres. Ya usted ve lo que pasó con el profeta Elí. Capítulo 4, léalo.
del verso 12 en adelante. Eso es consecuencia de no haber corregido a sus hijos, de no haberlos conducido en el temor de Jehová. Y con respecto a los hijos, hermano, yo quiero insertar una nota breve, muy breve, porque usted va a ver que los hijos de Samuel también fueron pérfidos y desobedientes, se dejaron dominar de la avaricia y pervirtieron el derecho. Pero usted va a ver que en la aplicación de la justicia de Dios hay una diferencia enorme, aunque los hijos eran parecidos en el pecado. Y yo quiero insertar una nota, hermano. Usted sabe que hay buenos hijos de malos padres, y hay malos hijos de padres buenos y muy responsables. Gracias a Dios que eso es una excepción en las reglas. Pero el hecho de que sea una excepción en las reglas no quiere decir que no sea un hecho estadísticamente concreto. Yo siempre le he dicho a mi esposa que con quien nosotros debemos estar tranquilos mientras criamos a nuestros hijos es con Dios primero, es con el Señor. Nunca fuimos padres perfectos, pero hicimos lo posible por encaminarlos en el temor y el respeto al Señor. Nos preocupamos, nos desvelamos. Y créanme, hermanos queridos, créanme, la actitud cuenta para Dios. Eso fue lo que pasó con Elí. Indiferente, los hijos haciendo y deshaciendo, iban a la carne consagrada al Señor, iban de la olla y sacaban lo que ellos querían, como si fuera una broma de mal gusto. Y tenían relaciones con las mujeres también del templo. Mire qué tremenda profanación. Gloria a Dios. Hemos criado a nuestros hijos en el temor del Señor. Mucha gente no han entendido la forma de nosotros criar a nuestros hijos. Y muchos nos decían, bueno, ustedes son muy liberales porque su hijo anda para arriba y para abajo. Llegaron a decirnos a nosotros. Otros nos decían que éramos muy estrictos. Usted ve, hermano, hay que criar a los hijos en el criterio del Señor. Desde luego, no ser cerrado a las opiniones de los hermanos, pero la Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. Usted ve, en la aplicación de la ley podemos inferir que Samuel crió a sus hijos en temor, que ellos no siguieron el camino de su padre Samuel. Eso es otra historia, eso es otra historia. Pero en la aplicación de la justicia de Dios usted ve que con Samuel no pasó como pasó con Elí. ¿Era Elí para Dios mejor que Samuel? No, señor. No, señor. Dios no hace acepción de personas. El que la hace con el Señor, la paga. Dios no tiene favoritos, hermano. Dios no tiene favoritos. El pecado ofende tanto la santidad del Señor que sale a la luz. No importa quiénes seamos. Algunos dicen que siempre el pecado tiene consecuencias. Yo no estoy totalmente de acuerdo, hermanos. Cuando vamos a tiempo al Señor, con un corazón contrito y humillado, Dios no nos va a sacar los trapos sucios después. ¿Usted ve? Cuando vamos a Dios, antes de que se consuma demasiado el pecado, o Dios tenga que confrontarnos, como pasó con David y su adulterio. Se cree que el pecado de David transcurrieron más de 10 años. Mire todo el tiempo que Dios le dio para que él fuera a su presencia y reconociera que cometió adulterio, que cometió asesinato, que cometió conspiración. Pero no fue. Tuvo que ser confrontado por un enviado de Dios. Ya ahí se dañó la cosa, ya. Ya ahí, por mucho que el salmista procurara el perdón, ya habían consecuencias irremediables sobre el acto de él. Cuando Dios llama a Adán, Adán, ¿dónde tú estás después de Adán haber pecado? ¿Por qué Dios está llamando a Adán? Dios sabía dónde estaba Adán. Dios lo llama para que Adán confronte su responsabilidad. Y otra hubiera sido la historia, hermano, si hubiera sido responsable y hubiera salido. Qué triste cuando Dios tiene que confrontarnos. No hay marcha atrás ya. Hay consecuencias, hermanos queridos. Y esto fue lo que le pasó a Elí y a sus hijos. Que el mismo día murieron los dos. El padre no soportó la noticia del arca, no soportó la muerte de sus hijos, se recostó y se rompió el cuello, porque era un hombre de edad avanzada, como dice la palabra del Señor. Pero hermano, trabaja en esas similitudes, pero también trabaja en el contraste. Los hijos de Samuel
fueron avariciosos, pero no profanaron el servicio al Señor. No profanaron. Se dejaron dominar por la avaricia. Y el profeta Samuel, déjeme decirle, que tuvo un desliz. Tuvo un desliz al nombrar los jueces. Porque no hay un antecedente bíblico que los nombramientos sean por sucesión de familia. No hay un antecedente bíblico. Era por designación divina que tenía que ser. Por el hecho de que yo sea pastor, a mí no me puede placer decir, ay, mi hijo va a ser pastor de la iglesia, porque es hijo mío. No, hay que buscar la aprobación de Dios, a ver cuál es el elegido o la elegida de Dios. No era por sucesión de familia. Y ahí el profeta Samuel cometió un mistake, cometió un error al nombrar a sus hijos. Mire las consecuencias, hermanos. Y luego el pueblo le está pidiendo un gobierno humano. Y aparece el verbo tomar y tomar y tomar, como 5 veces allí. Desde el verso 11 hasta el 13, hermanos, aparece eso allí. Gloria a Dios. El número 7, el verso 7 es muy importante. Dice el 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Qué triste, hermano, nosotros cambiar la gloria y la pureza de Dios por el gobierno de los hombres. Qué triste. Ya Dios probó, el Todopoderoso probó lo que es el rechazo, lo que es el desprecio. Y ese verso 7 me dice a mí cómo Dios conforta a Samuel, su siervo. Le da consuelo, le da fuerzas. Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. O sea, no te dejes abatir demasiado. No te dejes abatir demasiado. Hermanos, cuando cambiamos en la vida la dirección de Dios por un concepto humano, es muy triste. Es muy triste eso. Porque ya usted ve cómo terminó el gobierno de Saúl, que fue el primer rey. Y tanto el gobierno de Saúl como el de David, el más popular rey de todo Israel, fue protagonizado por el profeta Samuel. Y ustedes saben el fin que tuvo el gobierno de Saúl. Los gobiernos humanos, los gobiernos terrenales, así es como terminan. Así es como terminan, hermanos. Trágicamente, muy triste, cambiaron, hermanos, el gobierno del Señor. Ya Dios había hablado de un rey. Ya Dios tenía en sus planes en el pasado ponerles un rey a Israel. Eso está en Deuteronomio 17:15. Pero dice, un rey que Jehová tu Dios escogerá. Pero ya Dios tenía en sus planes ponerles un rey en el futuro al pueblo de Israel. Pero era el tiempo del Señor. No es al tiempo del hombre, es al tiempo del Señor. Y ellos no esperaron y quisieron obrar por sí mismos. Gloria a Dios. Del verso 11 al 13, yo le dije hace un momento, aparece el verbo tomar, tomar. Y hay una verdad irrebatible, hermano. La mayoría de los gobiernos humanos lo que hacen es que toman. Y toman. Y toman. Y casi no dan. Casi no dan. Vienen para ser servidos. Usted no ve cómo se da la letanía en nuestros países. Que se quejan. El gobierno que llegó se queja del que pasó. Porque el que pasó desfalcó al país y ellos encontraron un país en la bancarrota. Mire, es una letanía que se suscita constantemente. Es un círculo vicioso. Y eso es lo que hacen los gobiernos. Que toman, pero no dan. Que piden ser servidos, pero no vienen a servir. Por eso Jesús trajo el liderazgo. Líder siervo, Jesucristo. Jesucristo implementó muchos sistemas totalmente nuevos y refrescantes sobre Israel. El único líder que en verdad se humilló y que sirvió desinteresadamente, eso fue el Señor. Eso fue el Señor. Usted no va a ver otros líderes del Antiguo Testamento lavando pies de subordinados. Usted no va a ver ningún rey que deje su trono para hacer ese trabajo. Jesucristo lo hizo. Y Jesucristo probó, no con palabras,
Porque a veces hablamos mucho, hermano, y el ejemplo pobre. A veces prometemos muchas cosas y el testimonio de la gloria de Dios engavetado, guardado por ahí. A veces hay que hablar poco y tratar de ser buen ejemplo. Que el ejemplo hable más, hermano, que nuestras propias palabras. Que la gente vea nuestra devoción a Dios y el amor a nuestros hermanos. No porque lo digamos nosotros, sino porque ya ha sido probado por las evidencias y por los frutos que son los que hablan. La Biblia dice, alábate el extraño y no tu boca, los labios ajenos y no los propios, dice la Biblia. Qué triste cuando uno comienza a echarse libras a uno mismo. Y yo sí soy humilde, y yo sí sirvo, yo sí esto. Eso es feísimo, eso es feísimo. Pero qué bueno cuando los frutos nos anteceden a nosotros, donde quiera que vamos. Entonces, desde el verso 11 hasta el 13, usted ve eso, el verbo tomar 3 veces. Eso es lo que hacen la mayoría de los gobiernos. Solo Jesús vino, hermano. Solo Jesús vino verdaderamente a servir. Jesús no vino a designar solamente. Ahora nosotros lo leemos muy fácil, el lavado de los pies de los discípulos, pero hermano, hay que ir a esa época para que usted sienta lo que es eso. Yo le digo que Jesucristo hizo el trabajo del esclavo, y el trabajo del esclavo era el trabajo más denigrante que había. Nadie lo quería hacer, era vergonzoso, era psicológicamente degradante también. Jesucristo, que era un líder centrado en el llamado de Dios, Jesucristo no sintió complejo. Cuando vio que ninguno de los discípulos cogieron el lebrillo y la toalla, se ciñó la toalla, tomó la ponchera y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, hermanos. Dios lavando pies. Porque el salmista lo dijo también, pacientemente esperé en Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Se inclinó hacia mí, dice la palabra. Jesucristo lo probó con hechos, hermanos, que Él vino a servir, que Él no vino a ser servido. Así debemos ser nosotros también. Así debemos ser nosotros. Y qué triste, hermano, qué triste que este pueblo pidiendo un gobierno humano, después de haber visto la gloria de Dios. Qué triste cuando le damos la espalda a Dios, lo despreciamos, lo desechamos para exaltar las cosas del mundo. ¿Cómo debe sentirse Dios? ¿Cómo debe sentirse el Señor? Isaías 26, versos 2 y 3, dice: abrir las puertas a la gente justa, guardadora de verdades. Cuando estamos entre los mundanos y los cristianos, hermano, no somos gente justa ni guardadora de verdad. Dios no quiere una lealtad por la mitad. Dios quiere total lealtad de nosotros hacia Él. Abrir las puertas y entrará la gente justa. Por ahí no va a entrar cualquier gente, por las puertas del Señor. Isaías 26, 2 y 3. Dice: guardadora de verdades. Porque yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, o sea, en el Señor. Dios no puede guardarme a mí en completa paz cuando yo he elegido el mundo y estoy coqueteando con el mundo. Entonces después vengo a la iglesia con un tiempo que me sobra. ¿Usted ve? Como si Dios mereciera lo peor que nos queda a nosotros. A Dios hay que darle lo mejor, porque Él sacó lo mejor de su tesoro, que fue a Jesucristo. Una vez estuvimos de voluntarios en una iglesia nosotros, precisamente repartiendo comidas, y había una repartición de ropas allí, y había una disputa entre dos hermanos, porque una de las hermanas estaba dando ropa en malas condiciones a la gente, y el hermano se oponía a eso. Entonces me llamaron a mí para que tratara de mediar entre ellos dos. Y digo yo: no, hermano, el hermano está correcto. Cuando usted le da a una persona una cosa que no sirve, usted le está diciendo a la persona que eso es lo que vale para ti, para usted. Una pieza de ropa toda deshilachada y rota, usted le está diciendo a esa persona: mira el valor que tú tienes para mí. Yo le dije: no, hermano, el hermano tiene razón. Hay que dar cosas que nos cuesten, cosas que valgan, como hizo el Señor. Pero hermano, cuando preferimos la dirección del mundo, la dirección de los gobiernos humanos,
Mire, qué tremenda decepción dejamos en los labios de Dios. Dejamos en los labios del Señor. Decíamos en el estudio el viernes que muchas veces levantamos el dedo y decimos, eso fue Israel. Eso fue Israel. Pero a nosotros nos toca también. A nosotros nos toca. Ya que nosotros somos el Israel espiritual. Ustedes deben saberlo eso. A través de Jesucristo. Nosotros somos el Israel. No el Israel histórico, pero sí el Israel espiritual. Y no podemos estar entre dos aguas, hermanos. No debemos estar entre dos aguas, queriendo ser como las otras naciones. Oiga, pero qué tremendo es eso. Una vez llegaba yo del servicio con mi familia, y estaba una familia de vecinos al lado de nosotros tomando cervezas. Yo siempre los saludo a ellos. Y uno de ellos me levanta la botella y me ofrece una cerveza de lejos. Eso para mí no fue de buen gusto, porque ellos saben de dónde uno viene y saben el temor que uno tiene del Señor y el testimonio. Pero yo no me planteé a discutir con él. Yo simplemente lo miré y le hice así. No podemos estar divididos, hermanos. No debemos estar divididos, como hizo este pueblo que pidió un gobierno humano, desechando al del Señor. A veces uno se abate en la indiferencia de la iglesia. Yo como pastor a veces me siento, hermano, pero mire, peleando mis propias batallas. Pero Dios, al igual que confortó a Samuel, porque Samuel oró también, así Dios me conforta a mí. Pero hermanos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de darle al Señor nuestras primicias, darle al Señor lo mejor. Como dice aquel coro, ya yo dejé el mundo, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, dice el coro. Debemos ser hombres y mujeres, no solamente gente justa, hacia quienes Dios manda que abran las puertas, y guardadoras de verdades. Debemos ser íntegros ante Dios también, con nuestras obras, con nuestro tiempo, con nuestros talentos. Alguien dijo que la puntualidad de los servicios al Señor es la carta de presentación del creyente también. No solo venir a la iglesia y aparecer y andar, no. Estar formar al tiempo del Señor. Eso es darle al Señor lo que el Señor en verdad se merece. Y oró Samuel a Jehová. A Dios no le agradó la petición del pueblo. Y Dios le dejó saber las consecuencias de tener un gobierno humano, un gobierno de hombres. Dejaron la teocracia de Dios, que es la fuente del gobierno de Dios, por la monarquía. Lo que hay en Inglaterra, eso es monarquía. Reyes, reinas, esto, aquello. Hombres y mujeres que lo que hacen es poner carga al pueblo. Y cambiaron la gloria de Dios por esto. Pero hermanos, quiero ir concluyendo y quiero decirles que aún en los acontecimientos más desafortunados, dentro del pecado y la rebelión de los hijos de Elí, aún estos acontecimientos pueden ser utilizados por Dios. ¿Por qué? Porque de ahí levantó el Señor, de ese cuadro de corrupción de los hijos de Elí, levantó el Señor en ese ambiente a Samuel. Josué era un niño cuando los hijos de Elí estaban prevaricando en el servicio al Señor. Samuel, sí. No, los hijos de Elí. Samuel era un niño y estaba creciendo. O sea, un ambiente tenebroso de oscuridad. El muchacho estaba floreciendo como un retoño. Dios hace esas cosas. En el cuadro más malo, hermano, Dios hace esas cosas. La corrupción de los hijos de Elí y la incapacidad de para orientarles en el temor del Señor. Este cuadro conforme el ambiente donde se desarrolló el niño Samuel. Dios saca de las tinieblas, de la oscuridad, algo bueno. A Dios la corrupción no le detiene. Lo que Él no quiere es que sus hijos participen en mundanalidad. Dios quiere que sus hijos seamos definidos. ¿Qué tengo yo que ir a buscar al mundo? Mire, hermano, yo veo a la gente del mundo con lástima. Y a veces veo cristianos cómo se dejan seducir
por cosas sin valor, por cosas pasajeras, hermanos queridos. Cosas que con el uso se destruyen. Pero la vida cristiana, eso es trascendente. Eso tiene promesa para esta vida y promesa para la vida eterna también. Amén. Vale la pena servirle a Dios y no cambiar al Señor por las cosas del mundo. Yo oigo a las personas de mi edad bailando música que yo dejé hace 35 años. Y digo, wow, pero esta gente no ha quemado su época. Eso lo viví yo hace 30 años. Y se ven hasta un poquito ridículos, hermano, entonando, porque desde luego no tienen la luz de Dios, no tienen la luz del Señor. Pero amados, seamos nosotros fieles al Señor, seámosle fieles a Dios. Dios no solo se manifiesta en los grandes momentos de la historia, Dios también interviene en el dolor. Porque la madre de Samuel, Ana, en el capítulo 1, Dios intervino en el dolor de ella cuando era estéril, y Dios se le reveló a Ana y hizo que diera a luz este gran hombre de Israel. De la esposa de Samuel, la Biblia no dice nada. No se sabe del fin de los hijos de Samuel tampoco, que se dejaron dominar por la avaricia. De los hijos de Eli, sí dice la palabra, que murieron en un solo día. Usted ve la diferencia en el pecado, la aplicación de la justicia de Dios. No le aplicó las mismas consecuencias a Samuel que al profeta Elí. En cuanto dependa de nosotros, hermanos, criemos a nuestros hijos en el temor del Señor. Amén. Cuando llegue el día que ya no esté bajo nuestro control, vamos a tener nuestras conciencias tranquilas, porque hicimos lo que estuvo a nuestro alcance. Ustedes, pero qué triste ser indiferente cuando podemos hacer más. Dice que Elí no los estorbó en lo que ellos estaban haciendo. La Biblia tampoco dice que Samuel los corrigió, pero vuelvo y repito, por la aplicación de la justicia de Dios, podemos inferir que Samuel sí corrigió a sus hijos cuando eran pequeños, porque Dios no le aplica las mismas consecuencias a Samuel que al profeta Elí. Por eso uno se toma el atrevimiento de inferir que él sí los corrigió cuando eran niños. Lo que pasa es que después de que el niño ya es adulto, usted no lo va a obligar a que hagan lo que usted quiere que ellos hagan. Ya hay que soltárselo al Señor, porque ya escapa de nuestras manos, de nuestro control. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermanos queridos. Mira, deja que la luz resplandezca. Cuando le somos fieles a Dios, no hay tinieblas. No hay tinieblas que puedan. Dios llamó a Samuel en ese ambiente de corrupción del sumo sacerdote y de sus hijos. Un ambiente totalmente negativo, viciado, tóxico. Y de ahí estaba Dios levantando un renuevo. Ese gran profeta Samuel. Un hombre de un liderazgo inspirador para todas las generaciones, hermano. El único error fue que ordenó a sus hijos jueces, y eso no era sucesión de familia, ni tampoco la ordenación de los reyes. Tenía que ser por intervención divina. Ese fue el pequeño error de Samuel. Pero ¿quiénes no hemos cometido errores, hermanos? ¿Quiénes? Son más las cosas buenas que hizo Samuel delante del Señor que ese error que cometió al ordenar a sus hijos como jueces. Puestos de pie, hermanos queridos, Dios interviene a través de la historia. Y la corrupción de los hombres y el desprecio que muchas veces le hacemos no detiene el trabajar de Dios. Y vuelvo y repito, también Dios se manifiesta en el dolor, como se le manifestó a Ana cuando era estéril. Y le dijo, en un año tú tendrás un hijo. Y ella le puso por nombre Samuel y se lo dedicó al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios, Padre eterno, la luz tuya, Señor, no hay tiniebla que la resista. No hay tinieblas. Delante de ese cuadro de los hijos de Elí, de prevaricación, Señor, de profanación, y esa indiferencia del sumo sacerdote, era para que tú, Señor, desecharas a todo el mundo. Pero no fue así. Tú continuaste trabajando, continuaste conformando ese gran líder que sería
el profeta Samuel. Señor, que las vicisitudes tampoco a nosotros nos hagan ciegos ante el hecho de que tú continúas trabajando. Bendito Señor. Aún en medio de un mundo que se desmorona, tú tienes un pueblo que te alaba y te glorifica. Gracias. Entrad por las puertas, gente justa, guardadora de verdades. Pero ayúdanos a hacerte fiel, Señor, a andar delante de ti y no estar deseando las cosas que dejamos, pidiendo gobiernos y dirección humana. Eso es carnalidad, Señor. Gracias, Padre. Eso es secularismo. No queremos cambiarte a ti. Tú nunca has manipulado a nadie. Tú nunca has defraudado. Es imposible que Dios mienta. ¿Por qué cambiarte a ti? ¿Qué tiene el mundo, Señor, mejor que tú? La respuesta obvia es que nada. Nada, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes con nuestra integridad de ti. Yo te ruego, Señor, una doble porción de tu Santo Espíritu para que los hijos de tu iglesia, Padre, que quizá están un poco rezagados, se nutran del poder de tu Espíritu y digan: no, mi tiempo será para el Señor, porque Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios ha sido bueno. Mira, Señor, a los enfermos y sánales a los desalentados, Señor. Impárteles ánimo, Padre Santo. Al confundido trae claridad, Padre Celestial. Trae claridad. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos queridos.